Navidad celebro, ya se escuchan voces cantar, ya nació. Miles hoy se postran, pues reconocemos que el Rey ya nació. Nuestro regalo es darle gloria a Él. Es Jesús, el Salvador, a quien rindo adoración. Es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros es. Ya nació. Navidad celebro, ya se escuchan voces cantar, ya nació. Miles hoy se postran, pues reconocemos que el Rey ya nació. Nuestro regalo es darle gloria a Él. Es Jesús, el Salvador, a quien rindo adoración. Es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros es. Hoy celebramos el nacimiento del Rey, y las naciones por siempre te adorarán. Hoy celebramos el nacimiento del Rey, y las naciones por siempre te adorarán. Es Jesús, el Salvador, a quien rindo adoración. Es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros es. Es Jesús, el Salvador, a quien rindo adoración. Es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros es. Bueno, bienvenido a otra edición de Clamor en la Noche desde los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, para el mundo entero. Dios les bendiga, familia. Un abrazo fuerte. Feliz Navidad. La Navidad es por todo el año. La Navidad es limpieza del alma, encuentro del milagro. Van a dedicar unos programas a explicar bien claro la Navidad y es indispensable que se entienda lo que significa esto, pero estamos en la Navidad más larga del mundo. Esto empieza ahora empezó en octubre, ahora termina en enero, así que ore también por nuestro viaje por terminar este año, que lo terminemos con mucha bendición, que Dios conteste nuestras oraciones, los bendiga a todos ustedes, bendiga a todos los que nos bendicen y que bendiga aún a los que no nos quieren mucho. Pero que podamos terminar este año, necesitamos sus oraciones y que Dios le agradezco a todos los que están enviando su ayuda, su ofrenda, su oración para culminar este año en victoria. Fue un año de grande victoria, un año donde hemos terminado el año. El día de clamor se paga, hay deudas, hay compromisos para terminar el año,
y todo el presupuesto que hay que crear para el año del 50 aniversario. Es decir, que en esta Navidad no se olvide de bendecir esta cadena, bendecir su iglesia, ministerios de radio y televisión que verdaderamente son bendecidos y usados, que predican sana doctrina, y ayudar a los pobres, los necesitados. Busque a alguien que no tiene y usted le da la mano. Un vecino, alguien, eso, un platito de arroz, una ayudita si la pueda compartir. En los empleados donde usted vive, un aguinaldito, lo que usted le pueda dar. Pero Dios es grande y Dios es poderoso, y de su riqueza en gloria Él suplirá todo lo que nos haga falta. De sus riquezas en gloria suplirá todo lo que nos haga falta. Bueno, mire, todo esto, todo este estudio, todo esto es obra de Dios y de ustedes. Ore por los compromisos. El primer compromiso del año es en Venezuela. Voy a visitar 5 a mitad de enero. Voy a visitar, si así Dios lo permite, si Cristo no ha venido, si no nos hemos ido con Él, 5 ciudades en Venezuela. Y sé que el diablo está furioso, se molesta, pero la oración eficaz del justo puede mucho. Usted va a orar, usted va a clamar a Dios, va a pedirle a Dios que le bendiga grandemente, y va a orar para que esa visita sea de consolidación de fe, de esperanza, y sea el comienzo de preparar el evento grande de la concentración le explicaré luego de detalles lo que significa eso más adelante cuando estemos hablando de los proyectos para el año que viene, pero es un trabajo muy costoso, muy cansón, muy sacrificado, pero va a traer bendición a Venezuela. Luego voy a estar visitando otros lugares que le vamos a estar explicando en los programas futuros, especialmente cuando hablemos de los planes que hay para el 50 aniversario del Día de Clamor y todo esto. Y gracias a ustedes que son comprensivos, que nos tardamos en escribirle, contestarle. Yo quiero que entiendan que prácticamente mi esposa y yo, y lo poquito que Isaac puede hacer porque él está en sus estudios y con todo eso nos ayuda. Y no podemos en la casa mía, a 17 pisos, en la incomodidad que tenemos, meter gente a trabajar ahí. Por eso una de las metas es tener un local, un sitio donde podamos reconstruir, no un edificiazo ni nada, sino un sitio donde podamos tener el salón de reuniones, de oración, para convocar el liderato de clamor, no tener que estar pidiendo iglesias prestadas, así no vernos parcializados sino con nadie, sino con todos. Tener donde transmitir los programas de internet cuando sea necesario. Claro, lo de la noche pues lo hacemos en la casa, pero todo esto conlleva gasto y conlleva dirección de Dios. Una petición que pongo para que el Señor, le pido a ustedes que me ayuden a orar para que el seguro del edificio responda y podamos. El problema que tenemos es la electricidad, hermano, y la culpa se la echa el edificio, se la echa Luma al edificio. Sabemos que la realidad que tenemos de expertos es que es el edificio, pero tenemos un problema grave de luz que estamos tratando de ver si se arregla. Quedamos de traer un experto, el experto no ha aparecido. Una vez tenga ese documento, puedo hablar con la administradora del edificio para ver cómo vamos a arreglar esta situación, porque tenemos partes de la casa que no tiene luz. Y tenemos también, ¿sabes? Que tener el peligro que hay de que eso pueda quemar equipos y hasta quedar un fuego. Lo estoy diciendo, ya le he hablado a la administración, no me contestan, no me dicen nada, estoy haciendo unos esfuerzos, pero lo más que estoy pacientemente orando y pidiendo a ustedes que oren. Oren por mi esposa, que Dios le dé la fuerza para que pueda venir y también hacer esto, pues ya tiene el talento. Pero ella trabajó tanto en esto que no le gusta, pero Dios se va a encargar de eso, porque si Dios la trajo aquí es para esto también. Y Jorge Isaac Dios lo está preparando.
pues no deje de orar por él y por todos los niños, porque la guerra es contra los niños y los adolescentes. Esto es increíble. Y la guerra viene desde Casablanca, eso es lo más grande, donde se supone que se esté vigilando por los niños. Y la gente sigue ciegamente a estos flautistas de Hebron que llevan tocando la flauta y dirigiendo la niñez a la corrupción. Es increíble. Oren por mis hijas, Catherine, que está allá en Estados Unidos. Que Dios la bendiga, que Dios la ayude, la prospere, la guarde, igual que Kimi, su esposo, mi sobrinito Angelito, la gente que trabaja conmigo, Maribel y toda su familia, padre, madre, hermano, José, Clemente, Iván, Gaby, que es una bendición. En estos días que no está viajando el mundo, pues me ha estado llevando de sitio en sitio. Y José Clemente, que cuando lo necesito está ahí 24/7. Entonces, todos ustedes que oran, que ayunan, que no los puedo mencionar a todos, Dios los bendiga. Y aquellos que hacen sacrificio, tengo un espacio, hay un pastor que se llama Mieles, es de Fajardo, ese hermano desde hace años nos envió una ofrenda. Entonces tengo al hermano Ángel, Ángel Medina, Ángel Luis Medina creo que se llama, el pastor en Cataño, que es una iglesia pequeñita que colabora con nosotros, y con todos ustedes echamos a darte gracias, y que estas navidades sean de bendición a usted y su familia, y todos los que están con ustedes. Recuerden que las cartitas que recibimos, que nos dicen el milagro, lo que Dios hizo, lo que esto significa, las puede, a mi nombre, Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y además de eso, si va a enviar una colaboración, pues ya recuerde un regalito de Navidad para el ministerio, no está mal. Hágalo a clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, porque este ministerio se sostiene por fe y por las colaboraciones y las oraciones de ustedes. Puede usar ATH Móvil, buscando la sección de negocios, y busca clamor a Dios. Pero sobre todo, la oración. Y en estos días, hermano, después le contaré lo que suceda. Necesito un milagro. Un milagro especial que no. ¿Sabe que la situación que hay, que se ha formado en Panamá con las amenazas y cosas que ha habido, que eso se arregle? Que las personas que están interesadas en callar nuestra voz se calmen, que sepa que les amamos y que somos bendición para ese país. Que sea la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a sufrir por la causa del Señor y lo que sea, pero que Dios obre y que Dios, supe que el presidente está muy enfermo, espero que me dé la oportunidad de orar por él, aconsejarle como hago con otros, y espero que su esposa pues entienda que nosotros lo que queremos es bien para el país, para ellos, y que estamos orando por ellos. Y la embajadora del país, pues queremos orar, reunirnos con ella y decirle, mira, darle un lado, este es un país diferente, aquí no se puede traer la doctrina de Biden, aquí hay que traer la paz y la bendición y ayudarle en lo que sea. Nosotros no estamos aquí para hacerle la vida imposible a nadie, pero necesitamos sus oraciones, hermano. Que Dios bendiga estos programas, los use grandemente. Bueno, hemos estado llevando a cabo una serie que creo que va a durar un par de programas más y después vamos a entrar en una serie hablando de la Navidad y luego una serie hablando del Año Nuevo. Así que tenemos la Navidad está por medio, una serie sobre la Navidad, qué significa, trasfondo bíblico, histórico. Y tengo revelaciones, no de cosas raras, sino cosas que la gente no entiende, de cómo cómo la Navidad eso va a ser en uno de los programas que va a ser, cómo la Navidad va a seguir después del rapto, después del arrebatamiento de la iglesia, cómo se va a seguir celebrando la Navidad, cómo ya se está preparando el espíritu de anticristo para una Navidad sin Cristo. Le vamos a hablar de eso y dar una advertencia
para que la gente, bueno, si usted se va con Cristo, olvídese lo que van a hacer aquí. Lo que usted tiene que procurar es irse con Cristo, prepararse, no oír la voz del diablo, no dejarse engañar, límpiese interiormente, sáquese todo eso que no agrada a Dios, pídale a Dios que le revele lo que está, porque el orgullo espiritual es lo peor, cuando uno se cree que porque lleva 50, 40, 20 años aquí, que uno lo sabe todo y que uno no necesita examinarse y corregirse y limpiarse, ahí es que está mal la cosa. Como el que corre un carro y corre y corre. Yo me recuerdo el primer Volkswagen que yo tuve, que me dijeron que con un peso de gasolina se iba y que no necesitaba ni aceite. Yo no le echaba ni aceite ni nada y lo corría hasta que un día se paró el carro y prendió porque estaba en una montaña de Morovi y oré y no tenía una gota de aceite. Dios le puso aceite y llegué a lo más verde. Me recuerdo que era el día antes de las elecciones eran un domingo o el día que fuera. Entonces, cuando llevé el carro alpino, un Volkswagen que tenía de 1900, creo que era yo tuve uno del 60 y tuve uno del 62, algo así. Yo sé que era viejo, pero cuando te paro en alpino, dije, oye, ¿con qué caminó esto? Si todo tiene aceite, no tiene nada. Llegó hasta allí. Yo no le aconsejo que usted haga eso. Dios a veces honra a veces nuestra fe. Y aún en la negligencia que hacemos. Y el carro corrió, bueno, tuve una experiencia con ese carro que me recuerdo como si fuera hoy. Que veníamos de San Juan veníamos de allá del área metropolitana. Y veníamos camino a casa y se quedó el carro sin gasolina. Y mi mamá me dijo, hijo, ¿tú le has echado gasolina a esto? Bueno, a mí me dijeron que estos Volkswagen corrían con un peso. Veníamos de Barrio Obrero. Y eran las 12 de la noche. Hijo, pero ¿quién te dijo eso? Esto hay que echarle más de $1. ¿Y tú llevas cuánto? Llevo un par de semanas corriendo por ahí. Y tuve que caminar a un sitio botado por allá para buscar un galón. Y mi mamá me dijo, hijo, no puedes correr así, esto hay que echarle gasolina, a esto. Bien claro, hermano, pero bien claro. Hay que echarle gasolina al carro, hay que limpiar el motor, hay que cambiarle las piezas que están malas, hay que examinarse. Y eso es lo que quiero decir, que usted tiene y yo que examinar nuestra vida espiritual. Pablo dice que la cuidemos con temor y temblor. Hay que cuidar nuestra salvación, nuestra vida espiritual. O sea, y le estaba hablando que cuando Pablo habla de la carne, lo que está hablando es del alma. El alma es la parte espiritual nuestra, es la personalidad, alma, cuerpo y espíritu nuestro, que tiene forma. Los demonios no tienen forma, sino espíritu. No tienen forma, son espíritus. Los ángeles tienen forma de apariencia humana varonil, para que lo entiendan. No se reproducen, pero son ángeles. Los ángeles de Dios tienen en su estructura una fisonomía varonil, definido, no pueden meterse en un cuerpo. Los demonios sí pueden. Ahora, eso sería una clase sobre ángeles y demonios. Eso es otro programa que daremos otro tiempo. Ahora, dentro de todo lo que estamos hablando, pues la personalidad es el alma que tiene un cuerpo espiritual definido, ya sea como hembra o varón. Entonces, ese cuerpo espiritual vive dentro de un cuerpo de carne que se llama el cuerpo. Entonces se transmite, el alma se manifiesta a través del cuerpo físico. Como Pablo está escribiendo a gente que no entendería, esto es una profundidad espiritual, pues dice la carne. Pero cuando él habla de la carne, dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No está hablando solamente del cuerpo, está hablando del alma que usa el cuerpo humano, que es carne. Ya me pudo entender claro, pudo captarlo. ¿Sí? Por eso es que cuando una persona se corta un brazo o una pierna,
todo el tiempo sientes que está la pierna ahí. Claro, está la pierna del alma, la forma física espiritual, pero ya no tiene el uso de la pierna para conmoverse y moverse aquí entre los humanos, aquí en la tierra. ¿Sí? Usa los ojos para ver hacia afuera. Usa los ojos para ver. Usa los oídos para oír el alma. Usa la lengua y la boca para comer, la boca, hablar la lengua, usa el alma. Usa el corazón que bombea la sangre para mantener el cuerpo físico. Por eso es que la Biblia enseña, dice Jesús, que el que le tiene miedo, téngale miedo al que puede echar el alma y el cuerpo todo en el infierno. ¿Sí? Porque el alma vive dentro de su cuerpo. El corazón bombea la sangre que le da vuelta, le da vida al cuerpo, pero entonces el alma se transmite sus pensamientos a través del cerebro. Esta es la puerta del ser humano. El corazón es el asentamiento de las emociones, por eso usted siente las emociones profundas ahí. Pero es lo que le da vida al cuerpo. En otras palabras, el alma es la vida verdadera del ser humano, es eterna, para bien o para mal, es eterna. Por eso habla de la vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna y vida en abundancia. Entonces, el cuerpo se manifiesta por todo lo que hay imitado del cuerpo. El cerebro son como las computadoras, el motor de un carro es como el corazón, que le da bombeo, sangre al cuerpo. El cerebro es la computadora que a través del cual el alma se manifiesta. Por eso es tan importante esto aquí arriba. Esto es lo primero que hay que cuidar. Cuando dice guarda todo tu corazón, te está diciendo guarda sobre todo tu mente para que tu corazón no se contamine. Porque esa es la estructura espiritual de lo que somos. Ahora, fíjate bien, entonces hizo un estudio en Bellevue y una vez que murió la persona, el cuerpo murió. ¿Y qué fue lo último que dejó de funcionar? No fue el corazón. El corazón es lo que da la vida al cuerpo, la sangre, el motor. Pero el cerebro es la computadora a través de la cual el alma piensa y funciona y da todos los nervios y todo. Mueve las manos, mueve los pies, mueve la boca, los oídos. Todo lo que es físico, ese cuerpo, la orden viene de arriba, de aquí, del cerebro. Entonces, de ahí, entonces el corazón bombea la sangre que hace funcionar el cuerpo. Ahora, se hizo un experimento en Bellevue Hospital hace muchos años, donde se tomó una persona que se estaba muriendo. Le pusieron un montón de instrumentos y fue un evento científico, un experimento. La persona murió y se declaró el corazón muerto ya no estaba bombeando sangre. Pero habían puesto unos instrumentos científicos, y era un tiempo donde no está, ahora está más adelantado, donde se captaron los últimos pensamientos, después que el corazón dejó de funcionar, los pensamientos últimos que siguió emanando del cerebro a través del alma, que mientras el cerebro siguió funcionando todavía, seguía emanando ciertos pensamientos y se grabó todo eso. Y se consolidó esa verdad, que lo último que parece no es el corazón, es la mente, el cerebro. Entonces, cuando el cerebro se muere, entonces el cuerpo entero ya dejó de funcionar, el alma ya no puede transmitir a través de esa computadora que es el cerebro, el corazón, el cuerpo está ya terminado. Ahora, por esa razón es que cuando una persona pierde un brazo, pierde una pierna, parece que lo tiene. Yo hablaba con un hermano, un predicador, un hombre muy bueno, y él decía que él sentía que tenía sus piernas, le habían cortado su pierna, pero él decía que él la sentía ahí. Claro, porque el alma es un cuerpo con definición espiritual, varón y hembra. Por eso esto de los transgéneros es una mentira del diablo, es una blasfemia, es una apostasía, es un engaño satánico, porque el alma se
creó por Dios, varón o hembra. Entonces definió su cuerpo conforme a la construcción, a la definición, a la creación de esa alma. Eso es importante que lo entendamos, para que entendamos que el alma que pecare, esa morirá. Y no está hablando de muerte física, está hablando de la separación de Dios, porque la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Pero la muerte eterna es la separación del alma de Dios. En otras palabras, irá al lago de fuego. Billy Graham decía en un libro que él no sabía si no era fuego de verdad, el lago de fuego, el infierno, era algo peor. Y él creía, y yo me inclino a eso, de que la separación, si usted lee en Lucas el testimonio, que no es parábola, que es historia, porque en las parábolas ninguna hay nombre, y en eso del rico y Lázaro se muestra a Lázaro. Y note que el rico va a un lugar y el pobre, porque no por pobre ni por rico, sino porque servía a Dios, va al seno de Abraham o va al paraíso, y ambos están en un mundo diferente. Ahora, lo que le quiero señalar bien claro es que esa alma, si vamos a pensar bien, la muerte eterna, la vida eterna es la vida con el alma ahora transformada, lo que habrá cuando Cristo venga y resucite los muertos en Cristo, y los que vivimos no seremos delanteros a ellos, sino que recibimos un cuerpo glorificado, indestructible, inmortal, que podrá pasar paredes, volar a distancias enormes. Entonces, esa diferencia, esa alma transformada al cuerpo, en un cuerpo glorificado que ya no verá muerte, entonces quiere decir que la muerte segunda será la separación. Es decir, la muerte de la separación del alma y el cuerpo es la muerte física. La muerte espiritual será aquellos que mueran sin Cristo, que mueran rebeldes, apartados, descarrilados, y vayan a ese lugar. Billy Graham decía que si no era fuego de verdad era algo peor. Y yo lo que analizo es el tormento de saber que para siempre pasarán la eternidad con Hitler, con cuanto criminal, con cuanto bandido, cuanto idólatra, con tanto demonio, en un lugar que se llama el lago de fuego y azufre, que reemplazará al infierno que está en las profundidades de la tierra. Entonces, esa separación es como cuando usted ama a una persona y se separan. Yo me recuerdo las veces que cuando se empezaron los vuelos de Puerto Rico a Estados Unidos, la gente lloraba. Ya no, porque ya saben que eso es un quitado, ir allá y venir. Pero cuando viene guerra, yo me recuerdo que fui a despedir 400 soldados. Fui invitado por el jefe de la Guardia Nacional y viajamos aquí a Ceiba y habían los familiares llorando. Cuando usted, es como cuando muere alguien que usted ama, usted llora. La ausencia de la presencia de quien usted ama es un tormento. Pues yo creo, igual que Billy, posiblemente tiene que, si no es fuego de verdad, es algo peor, la separación de Dios, estar mezclado en un sitio de tormentos con cuanto demonio hay y saber que usted más nunca saldrá de ahí y que no podrá, y usted verá quizás allá las cosas, pero no podrá salir de allí. Podemos hablar un día de esto sobre Rico y Lázaro, pero por eso es tan importante que usted se convierta, que se reconcilie, que usted predique el evangelio y se convierta a la gente, porque hay un corito que dice, perder la salud dice, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Eso es sumamente importante que lo tengamos. La salud, ¿de qué le aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiere su alma? Entonces yo quiero que entiendan bien esto. Estos son los frutos de la carne. Pero antes de eso, vamos a entrar en lo que hablábamos de David. ¿Por qué David se mueve? ¿Por qué David se entusiasma? Escúchelo bien claro. ¿Por qué David se entusiasma tanto? Y después que él fracasa, después que él comete el pecado que cometió,
escribe la importancia de autoexaminarse, de ver si estamos bien, si estamos mal, si estamos en fe, si hay amargura, si hay odio, si hay algo. Dice, el adulterio se empieza en el corazón, empieza en la mente y se asienta en el sentimiento del corazón. Mire lo que dice. David escribe ese salmo y muchos más porque él pasó por esa experiencia. Dice, en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel que destruyeran a los amonitas. Y citaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Esto es importante, estar en la voluntad de Dios, estar donde Dios quiere a uno, cuando Dios lo quiere, donde Dios lo quiere a uno. No hacer las cosas a lo loco, voluntariamente. Me voy a mudar, voy a hacer esto, no. Si estás fuera del lugar que Dios te quiere, estás en peligro. Este hombre tenía que estar al frente de sus tropas y se quedó en el palacio. Y en el palacio le dio lugar al diablo. Mire lo que sucedió. Y esto es lo que lo motiva. Esto es lo que lo motiva a escribir el Salmo 139. Examina, oh Dios, mi corazón. Reconoce mi pensamiento, pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Lo que promueve a Pablo decirle a Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces dice, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Usted no puede negarlo, Batseba era hermosa. Y este hombre, si no hubiera estado allí, hubiera estado donde tenía que estar frente a sus ejércitos en la guerra, no hubiera visto fue la primera película pornográfica, fue el primer víctima de pornografía, porque del balcón del segundo piso del palacio él veía el baño, y los baños eran unas casuchas como unos cubículos que no tenían techo, y el que estaba arriba veía a la mujer desnuda, porque las sirvientes le echaban el agua. Bueno, y estaba bañándose, claro, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, estaba desnuda, y la carne es carne. El que cree estar firme, mire, no caiga. Cuídese de la tentación. Ahora, dice que era muy hermosa, pero era una mujer casada. Y él estaba casado también. Y el esposo de ella era Urías Eteo, era un tipo gentil que se había convertido al judaísmo y le era fiel a David, le era fiel a Dios. Y este hombre se cegó, se llenó de lujuria, por los ojos entró la lujuria. Eso es muy importante. ¿Qué miramos? Y no quiere decir que usted ande con unas gafas oscuras, no. ¿A qué usted fija su mirada? El problema no fue que la vio, porque si se paró y la vio, el problema fue que dejó el canal puesto, se quedó fijado ahí. Entonces, que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar, ya la cosa va mal. Ya se está metiendo el pecado, ya la codicia, la avaricia, la carnalidad está tomando terreno. Entonces dice, envió David a preguntar, verso 3, por aquella mujer y dijeron, aquella es Batseba, hija de Elías, mujer de Urías y Eteo. Él no tiene excusa, le dijeron todo, pero el diablo lo tenía engañado. Y envió David, verso 4, mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a la casa. Es decir, la llevó al palacio. La vieron cuando pasó por todos los corredores y la oficina. La vieron cuando entró a la puerta de su cuarto y cerró y se quedaron encerrados. Y aquí describe lo que pasó allá adentro. No es que estaban jugando a esconder y hablando, no, dice bien. Y envió David a mensajeros y la tomó. La cogió, la convirtió en su amante y vino a él y él durmió con ella.
Miren claro. Luego ella se purificó. Después que hizo todo lo que hicieron, se limpió, se lavó y se fue para su casa. Pero el pecado, por más que lo esconda, por más que lo encierre, nada hay oculto que no salga a la luz. Mira lo que dice aquí, verso 5. Y concibió la mujer, quedó embarazada. Y envió él a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Le dijo David, mira, estoy encinta, estoy embarazada. Y él calladito. Pero dentro de él ya estaba la concupiscencia, ya estaba el adulterio, ya se había hecho realidad. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías Heteo a David. Entonces dice, búsquenme el marido de esa. Mire cómo ya empieza a maquinar, como la mente putrefacta del ser humano. Este hombre que es un hombre tremendo de Dios, es un líder escogido por Dios, el que crea estar firme, mire, no caiga. Este programa lo vamos a continuar en el siguiente programa porque esto yo creo que no terminamos todo, porque vamos a entrar en el capítulo 5 de Gálatas, los frutos del Espíritu, vamos a entrar en todo esto y la necesidad de confesar a Dios y ir no de un hombre, sino a Dios y derramar te dice la verdad, lo que hay en el corazón. Si hay tentación, dícele Dios, estoy tentado, y eso es lo que tenía que hacer, él enterarse, oye Dios, me ayúdame a resistir esta tentación, dice. Entonces David envió a buscar, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías Heteo. ¿Para qué lo envió? Ahí empieza el pecado a multiplicarse. Dentro de su mente, todo eso pasa aquí adentro, dentro de la mente y asentado sobre las emociones del corazón. Verso 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Escuche esto, mire y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Miren cómo viene el diablo. Y eso, hermano, tengan cuidado, pastores y amigos en el mundo entero, cuando se reúnan con políticos y les prometan y les digan, pongan por el filtro del Espíritu todo lo que hablan, porque sea todo hombre mentiroso, mas sea Dios veraz. Y este hombre que supuestamente es un hombre temeroso de Dios, por eso el que cree estar firme, mire, no caiga. Cuide su alma, cuide su vida espiritual. Olvídese de todo, que se pierda el ministerio, que se pierdan los edificios, que se pierda la casa, que se pierda todo, menos de qué le aprovechará el hombre sin guiar a todo el mundo, pero fiel. Cuida tu alma con temor y temblor. Cuida, saca tiempo para orar, saca tiempo para ayunar, saca tiempo para examinarte interiormente, saca tiempo para que Dios te revele, para que Dios quebrante tu orgullo espiritual que no te deja reconocer ni autoexaminarte, como David luego tiene que aprender y decir esas palabras del Salmo 139. Y dice, después dijo David a Urías, escuche bien esto, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mire cómo el diablo prepara las cosas, como la gente cuando están engañada del diablo funciona. Lo envía a la casa. ¿Cuál era el deseo? Que se acostara con la mujer y que le achacara el hijo. O sea, la gente cree que Dios no lo ve en el motel, que Dios no lo ve en el cajo, que Dios no lo ve en el pastizal, que Dios no lo ve en la misma, porque hay quienes lo hacen en la misma cama donde duermen, el marido o la mujer o quien sea, cuando no está, pero donde quiera que te metes. Por eso es que el salmista dice, ¿a dónde miré? Mire la razón por la cual él habla de esto. Por eso tu peor enemigo eres tú y hay que limpiar el interior. Para no llegar a esto. Y David dice, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me esconderé? Si me voy aquí, allá, donde quiera. Aún la luz, la oscuridad se convierte en luz. No hay nada oculto que no se ha traído a la luz. Entonces dice, no funcionaron las estrategias maquiavélicas de David. Más Urías, verso 9, más Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mire qué hombre más fiel. Hay gente que no han estudiado, que no han ido a nada y tienen más frutos y viven más cerca de Dios que algunos teólogos y algunos apóstoles y ministros y evangelistas y reverendos y pastores y obispos y teólogos, yo no sé cuántas cosas. Lo importante es el fruto. Dijo,
Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos. No se atrevió a ir a la casa a dormir. ¡Qué hombre más fiel! Hicieron esto, el verso 10, hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino. ¿Por qué pues no desciende? Y sigue insistiendo. Verso 11, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este es un hombre fiel, eso es lo que necesita la iglesia, el ministerio, eso es lo que necesitan los gobiernos, hombres de integridad y mujeres de integridad. Y David dijo esta frase, y yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. En el verso 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta lo emborrachó. ¿Hasta dónde llega la gente cuando pierde el temor a Dios? Lo emborrachó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no fue a su casa. Estaba loco porque se acostara para achacarle el hijo. Verso 15. Y escribió en la carta diciendo, mira lo que dice, venid la mañana siguiente, escribió David a Joab, el general, una carta, la cual envió por mano de Urías. Es decir, lo sentenció con su propia mano, con su carta. Y dice en el verso 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herida y muere. Lo mandó a matar. Adulteró, mintió, engañó. Óigalo bien. Ahorita en los próximos programas entenderemos por qué, aunque hizo todo esto, Dios lo llamó y pagó el precio, porque se paga el precio, pero por qué Dios lo llamó el hombre perfecto a su corazón. Eso no lo voy a revelar ahora, pero es decir, dice, y así fue, escribió la carta diciendo ponerlo al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muerto. Hay gente que planifica. Dice, conspirarán, mas lo harán sin mí, dice el Señor. Y no habrá alma forjada contra ti que puede prosperar. ¿Sabe cuánta gente está maquinando para mi destrucción? ¿Cuánta gente ha planificado mi ruina? ¿Cuánta gente ha tratado de matarme? Pero no solo matarme físicamente, destruir mi ministerio, destruir mi vida con Dios, destruir mi comunión, golpes, las saetas, las dardos de fuego del maligno, que hay que tomar el escudo. Y eso va afectando a uno. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Siempre hay gente que mira, hay que tener cuidado. Siempre hay gente que aconsejan mal. Siempre hay alcahuetes que se prestan para promover el pecado de la mujer o del hombre. Yo me viví en una ciudad, me recuerdo que fue en Cali. Era cuando mi primera esposa estaba viva ya, y ella murió, se fue con el Señor. Nos quedamos en una casa y la esposa de este tipo no se había casado, vivía en concubinato, era el tesorero de la iglesia. Y en la campaña yo no sabía lo que estaba pasando, pero me tocó vivir allí. Hermano, y yo descubrí allí que la esposa le era infiel. Cuando él iba a la campaña, era infiel. Entonces, un día llegó y la cogió y le dio una pela, pero ¿dónde empezó todo? Ella tenía una madre que le alcahueteaba al amante. Y en vez de promoverle, en aquel entonces en Colombia, el adulterio del hombre podía meter presa a la mujer, ya eso no hay. Pero yo me recuerdo que yo tuve que intervenir cuando aquel hombre la quería matar. Pero ¿quién conspiró con ella? La propia madre. La recibía en la casa y le tenía el amante esperando. Y cuando ella se iba a visitar a la madre, iba a acostarse en la casa de la madre con el mismo amante. Y la muchacha se permitió, y este hombre que era un hombre de dinero, era un hombre empresario. Yo me noto la noche de la campaña que él se fue. Y cuando viene para atrás para llevarme,
Fue a la casa, la mujer le había dado una pela y estaba encerrada en un cuartito. Yo fui y la saqué, le hablé del amor de Cristo, le hablé del perdón, traté de salvar la situación y perdí la noche entera bregando con eso. Pero para mí por eso fue que yo decidí, un día Dios me dijo, mientras sea posible, yo te prohíbo quedarte en casa de nadie. Y yo me quedo donde Dios me dice, pero si Dios no me da una lista, yo me quedo en un hotel y me critican y me dicen cosas. Yo no quiero estar metido en los bochinches de los matrimonios de una iglesia, de un ministerio. Esa es la razón primordial. Primero, para tener mi privacidad y que Dios me lo ordenó después de ese caso que me vi involucrado, metiéndome por medio para que no mataran a esa mujer. Pero descubrí que la madre de ella era la primera vagabunda y conspiradora. Entonces, entiende bien claro esto. Y por eso yo no me quedo. Si hay una necesidad y Dios me lo dice, yo lo hago. Pero Dios me prohibió quedarme en casa de nadie. Y no se puede molestar conmigo. Si tengo que venirme la primera noche, me vengo. Y solamente hay 1, 2 o 3 sitios que yo me quedo. Que Dios me diga, aquí te puedes quedar. Porque en esas casas uno nunca sabe lo que pasa. Hicieron, dice bien claro, escribió la carta, así cuando Joab vio la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los hombres más valientes y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Logró lo que estaba, lo mató. Entonces envió Joab, hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó, verso 19, al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, verso 20, y si el rey comenzara a enojarse y te dijera por qué se acerca a ti, escúchalo bien claro, y si el rey comenzara a enojarse y te dijera por qué se acercáis a ti demasiado a la ciudad para combatir, no sabéis lo que suelen arrojar desde el muro. No sabéis los que suelen arrojar. ¿Quién hirió a Amalek, hijo de Jeboel? ¿No echó una mujer del muro, un pedazo de una rueda del muro y murió a tribas? Bueno, y así sigue la historia. Llegaron a David y contaron todo aquello que Joab le había enviado. Y dijeron el mensajero de David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros. Y sigue por ahí la historia. Y David luego sigue como si nada. Y dice, y oyendo la mujer que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. En el próximo programa, hablaremos de esto más profundo, pero quiero terminarlo. El capítulo 12, después hablaremos más profundo de todo esto. Envió Jehová a Natán el profeta David, que ya él creía que todo esto estaba oculto, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres, le cuenta el profeta Natán una historia, había 2 hombres en una ciudad, verso 12, capítulo 12, verso 1. El uno era rico y el otro pobre. Es decir, ya Urías ha muerto, ya el plan funcionó y está como si nada, como está un montón de gente. Por eso hay que limpiar el interior del ser. Está como si nada. Y así está mucha gente como si nada. Y necesitan que venga el profeta Natán, el Espíritu Santo, y le hable. Y envió a Natán a David. Viniendo él les dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Es decir que este hombre le quiso decir a David, tú tienes un montón, tú tienes un harén, cosa que no era agradable a Dios, pero en aquel entonces Dios permitió cosas que con el tiempo tuvo que prohibirlas, pero ¿qué sucede? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, así que había un hombre que tenía muchos corderos, muchas ovejas,
Y este pobrecito tenía una nada más. Ese es el cuento, la historia que le está dando el profeta. Dios te está hablando. Dios quiere restaurarte, Dios quiere perdonarte, pero tienes que ir y escudriñar qué hay en tu vida, qué hay en tu corazón oculto, qué odio, qué rencor, qué adulterio, que aún no lo has consumido, pero qué está pasando que no creces, que no tienes paz, que no tienes tranquilidad, que no ves la bendición de Dios. Examínate a ti mismo. Le dice, ten cuidado a Timoteo de ti mismo. Dice, y el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Esto era alguien, esa corderita para él significaba todo. El rico tenía montones, tenía cientos, tenía montones, pero esa corderita era lo más que él quería. Y dice, y sobocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. En otras palabras, el rico que tenía un montón de ovejas se enamoró de la ovejita única que tenía el pobre para ofrecer un banquete al amigo, y se tomó la oveja. Y David, que había sido pastor, recuérdese que David fue pastor, y pastor de ovejas, y David está escuchando la historia, está escuchando, y el Espíritu Santo está trabajando, como está trabajando en tu vida para restaurarte, no para destruirte. Dios no está para destruir a nadie, Dios está para restaurar, Dios está para perdonar, Dios está para cambiar, para arreglar la situación, para sacarte del lodo. Dice, este pobre clamó y oyóle Jehová y librólo de todos sus males, lo sacó del lodo del pozo de lodo cenagoso y lo asentó sobre una roca. Dios vino a levantar al caído, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esto mostró su amor para con nosotros, que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire bien lo que dice aquí. Dice esto, y tomó y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera, escuche esto, en gran manera, y dijo a Natán, oye, contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera cuántas veces porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Óyelo bien claro, el hombre se entusiasma y le da un coraje porque le quitaron la ovejita, pero él sigue en el pecado que ha hecho y ha causado la muerte de un hombre. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es lo que sucederá cuando el profeta le revela y le habla? En el próximo programa continuaremos con esto. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que has hecho en este programa, por los que has restaurado, por los que has limpiado, los que te están sacando esos odios y venganzas y heridas, sanándose y liberándolos de sus condiciones y sus tormentos y sus enfermedades y sus opresiones. Muévete, Espíritu Santo, muévete a lo largo y lo ancho de este altar, por los campos, por las montañas, por los países, por Honduras, por Guatemala, por El Salvador, por Nicaragua, por República Dominicana, por las Islas Vírgenes, por Panamá, por Venezuela, por Perú, por Brasil, por todos los países, Ecuador, Perú, Bolivia, donde quiera. Muévete y haz milagros de toda clase. Hasta mañana, a esta misma hora. Recuerde que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Navidad celebro, ya se escuchan voces cantar, ya nació. Miles hoy se postran, pues reconocemos que el Rey ya nació. Nuestro regalo es darle gloria a Él. Es Jesús.
salvación es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros es. Ya nació, Navidad celebro, ya se escuchan voces cantar. Ya nació, miles hoy se